justamente de la detención de los denominados asesores en la sombra. Conversamos con Óscar Quispe, jefe de investigación de Perú 21. Buenas tardes, bienvenido a Central de Informaciones. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha ordenado, claro, detención preliminar contra el dueño de la casa del pasaje Zarratea, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, quien además aún no ha sido encontrado por las autoridades, y se ha solicitado además también este plazo de 10 días para justamente los denominados o ex asesores presidenciales, que son justamente los denominados asesores en la sombra. ¿De quiénes estamos hablando y en todo caso por qué? ¿Por qué justamente, digamos, se ha dado esta detención preliminar a ellos? Joana, la Fiscalía tiene en estos momentos un caso que ha calificado como un gran programa criminal que estaría liderado por el presidente Pedro Castillo. Para que este programa criminal, como lo ha calificado el Ministerio Público, se ponga en ejecución, se necesitaba trabajar no con los funcionarios de Palacio de Gobierno, sino con personas que trabajen, como este título bien dice, en la sombra, que trabajen para precisamente obtener beneficios ilícitos del Estado, aprovechándose que Pedro Castillo les abría las puertas del Poder Ejecutivo, de los ministerios, para que ellos puedan realizar sus negociados. ¿Qué es lo primero que postula la Fiscalía? Que estos asesores en la sombra, encabezados por el señor Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea y de la Casa de Asia, estos señores pusieron dinero en la campaña electoral de Pedro Castillo con el fin de que una vez que Pedro Castillo fuera elegido, ellos obtengan ganancias por haber colocado este dinero en la campaña. Es por eso que se les abrió las puertas para que ellos puedan designar tanto a asesores en los ministerios que más les importaban, el Ministerio de Energía y Minas, y estamos hablando también del Ministerio de Vivienda, y por supuesto en organismos e instituciones como Petroperú. Esta medida fue solicitada por el equipo especial, y recién esta madrugada fueron notificados en una resolución del juez Víctor Zúñiga. Hoy, todos los medios hemos podido acceder, aproximadamente a las 3 de la mañana. Y cuando la policía ha ido a la casa de Asia del señor Alejandro Sánchez Sánchez, en donde la información de inteligencia decía que él se encontraba ahí, lamentablemente el señor Sánchez Sánchez no estaba, ¿no? Claro, que es además la especie de organigrama que ha estructurado la tesis fiscal, ¿no?, que estamos viendo en estos momentos, de los personajes que giran en torno al presidente Pedro Castillo, supuestos financistas, coordinadores u operadores. Incluso se habla, claro, ¿no?, de estos 4 millones de soles que dio o que puso para la campaña el señor Sánchez Sánchez. Claro, como te decía, ellos pusieron para la campaña para luego obtener, ya con todo el aparato estatal a su disposición, obtener los beneficios económicos que les permita retornar su inversión, entre comillas, y aparte obtener ganancias. Pero allí claramente en el organigrama estamos viendo varios nombres, y hay un nombre fundamental de una persona que sí ha sido detenida hoy. Estamos hablando de Auner Cabrera. Auner Vázquez Cabrera. Él tiene la función de coordinador. ¿Y por qué es fundamental Auner Vázquez Cabrera? Porque Auner Vázquez habría servido como nexo para captar también a los congresistas de la República, que, ya los hemos conocido como los niños. Pero no son solo esos 6 niños que hoy han sido objeto de un allanamiento a su domicilio y a sus oficinas. Si no se habla, y creo que también el abogado Nakazaki dijo, se habla hasta de 12 congresistas de Acción Popular. ¿Y por qué se habla de 12? Porque después de que Auner Vázquez a finales de septiembre, del año pasado, Auner Vázquez se reúne con estos congresistas de Acción Popular, y esto se lo cuenta al señor Bruno Pacheco, y le dice: ya está todo coordinado, le dice. Pero estos 12 congresistas me han pedido 12 direcciones de órganos estatales.
a cambio de claramente dar los votos a favor de los ministros que estaban siendo interpelados y a favor de la vacancia. Estos 12 Sí, sí, continúa. No, esto solo para terminar. Estos 12 congresistas le entregaron a Auner Vázquez los CVs de las personas de confianza que ellos tenían para que sean colocados precisamente en estos organismos, ¿no? Oscar, lo que también vemos de esta estructura, además, o de esta especie de organigrama, es que varios de los intervenidos, porque son 5 personas hoy que tienen detención preliminar por 10 días, son, digamos, los que están en la parte más lejana, entre comillas, o en la parte externa de este organigrama. Digamos que sería una especie de estrategia por parte de la Fiscalía de comenzar justamente de los que están más lejanos para llegar a las cabezas o personas más cercanas al entorno del presidente Pedro Castillo? Podría ser porque la Fiscalía, si revisamos los requerimientos de detención preliminar que han sido afectados por el juez Zúñiga, tiene suficientes elementos sobre estas personas que tú dices, ¿no? Según el organigrama sí están alejados, pero que ellos hacían labores, como dicen acá, de coordinación. O sea, eran personas que trabajaban en las sombras, no eran los funcionarios, los grandes funcionarios públicos, salvo Salatiel Marrufo, que llegó a ser viceministro, ¿verdad? Salvo él, los demás o no eran funcionarios del Estado, como el señor Alejandro Sánchez, pero sí, por ejemplo, en el caso de Alejandro Sánchez, acompañó al presidente Pedro Castillo en un viaje que hizo a Estados Unidos. Y lo que ha podido comprobar la Fiscalía es que en ese viaje Alejandro Sánchez le presentó a unos empresarios al presidente de la República para comenzar ahí con una negociación que a Alejandro Sánchez le interesaba mucho en el tema minero. Entonces, si bien en el organigrama los vemos alejados, ellos han venido realizando funciones estratégicas para que esta gran red criminal, como la ha calificado la Fiscalía y la Policía, pueda operar. Además, claro, ¿no? Se habla de financistas, de coordinadores, de operadores, pero llama también la atención, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones del doctor Benji Espinosa, que las escuchábamos hace instantes, de continuar desacreditando las funciones o, digamos, los testimonios que brindan tanto los colaboradores eficaces como la información que viene, digamos, mostrando o recabando la Fiscalía, el Ministerio Público. Mira, el doctor Benji Espinosa es su posición, ¿no? La posición de parte. El abogado siempre va a meter las manos al fuego, como él ha dicho, por su defendido, en este caso Pedro Castillo. Pero la Fiscalía sí tiene suficientes elementos, y si no los tuviera, el juez Víctor Zúñiga, que es un juez que todos conocemos, muy preparado, porque tiene muchos casos emblemáticos, no le hubiera afectado a la Fiscalía la medida de detención preliminar. Le hubiera dicho, un momentito, solo es suficiente con allanamientos, pero no. Según todos los documentos, y ustedes los tienen, nosotros también lo estamos trabajando en Perú 21, estamos hablando de más de 300 páginas de elementos de prueba, elementos de convicción que tiene el Ministerio Público. Hay un tema ahí que el doctor Benji Espinosa dijo, ¿no? Se están metiendo con la familia del presidente, quieren llegar hacia la familia del presidente. Por este caso, esta vivienda allanada en San Juan del Lurigancho. De la hermana. De la hermana. Solo para aclarar, no es que el Ministerio Público y la policía haya querido detener a la hermana del presidente o a la mamá del presidente, que es la señora que ha sufrido una descompensación, según lo que hemos podido ver, sino que dentro de los domicilios que el Ministerio Público necesitaba allanar para obtener información, estaba este domicilio en San Juan del Lurigancho, que está ubicado en el jirón Fray Calixto. ¿Qué había en ese domicilio? Claramente era un domicilio vinculado a Gianmarco Castillo Gómez, uno de los sobrinos del presidente que estuvo un tiempo prófugo. Le variaron la medida, pero que él vive y trabaja o actúa, según la Fiscalía, desde ese domicilio. Y es a ese domicilio en donde circunstancialmente llegó la madre del presidente. No es que la madre del presidente viva ahí, sino circunstancialmente, creo que por motivos de una operación que le realizaron la semana pasada. Efectivamente.
De una operación. Y además es la vivienda, y esto lo podemos recordar, por supuesto, desde campaña, ¿no? Cuando veíamos al mandatario que generalmente iba en gran porcentaje al pasaje Zarratea, esta vivienda de Breña, pero luego decía, o nombraba, por lo menos él es lo que hacía, que decía que esta vivienda oficial, cercana, de familiares y no de amigos, como era la de Breña, era efectivamente la de San Juan del Lurigancho. Sí, no, claro está, el presidente también ha visitado esa vivienda, entonces es el presidente el quien ha colocado, ya lo hemos visto, a su familia dentro de esta trama de hechos delictivos, ¿no? No es el Ministerio Público ni la Fiscalía que por querer va a cualquier domicilio de un ciudadano, no, sino que hay elementos suficientes para poder ir al Poder Judicial y solicitar una medida de allanamiento a dicho inmueble, porque allí hay información que la Fiscalía necesita para proseguir con su investigación, que ya está muy avanzada. Estamos viendo la parte preliminar, por lo menos, ha avanzado muy rápido, a diferencia de cómo venían desarrollándose otros casos, ¿no? Entonces, este equipo especial ha trabajado muy bien, tanto en la Fiscalía y en la Policía, pese a las amenazas que ha tenido, que ya hemos conocido todos, por ejemplo, el coronel Colchado, que es el jefe de este equipo, el jefe coordinador de este equipo especial de policías, ¿no? Recordemos también que se abrió hace poco una carpeta fiscal por hechos, por las amenazas que venía recibiendo el coronel Colchado, y también se está investigando un plan para poder eliminarlo, no solo a él, sino también a los otros coroneles que trabajan en este equipo especial. Ahora, si nos centramos un poco en la detención de los asesores o denominados asesores en la sombra y lo que dice esta operación Valquiria 2, que es el informe de la Policía Nacional, ¿qué otro tipo de acusaciones caen sobre Sánchez Sánchez, que es justamente la persona a la cual las autoridades todavía no han encontrado? A ver, Alejandro Sánchez no solo era el que prestaba la casa de Zarratea y de Asia para las reuniones clandestinas del presidente de la República. No solo hacía eso. Él ha querido decir que el presidente iba a su casa a visitar a su familia porque ahí compartían platillos cajamarquinos. No, eso no es así. No solo eso. O sea, en la casa hubo reuniones clandestinas, pero también Alejandro Sánchez, colocó personas en distintos ministerios, para luego él poder, como yo lo decía al inicio, para luego él poder obtener o la devolución de la inversión que él hizo en la campaña de Pedro Castillo. Claro, o sea, y también aprovechando el Estado, aprovechando ese acceso libre que tenía, viajó con el presidente de la República a Estados Unidos para presentarle a unos empresarios para poder también hacer los negociados que el señor Alejandro Sánchez conoce muy bien. Entonces, eso es lo que la Fiscalía puede demostrar hasta el momento. Nosotros los periodistas sabemos que hay muchos otros elementos más, pero que todavía se están tejiendo. ¿Por qué? Porque necesitas que alguien que estuvo en esta red delincuencial, en esta red criminal, diga y acredite, porque no solo son los dichos, sino también es acreditar cada una de las afirmaciones que hacen los colaboradores de los hechos de los que ellos presenciaron o de los que también formaron parte. Ahora, falta la intervención, la detención de una persona o personaje, como le quieran denominar, que por supuesto es fundamental en este organigrama y que aparece, ese sí, cercano al presidente Pedro Castillo. Nos referimos, por supuesto, al exministro Juan Silva Villegas, cuyo paradero también, y según su defensa legal, continúa siendo nuestro territorio peruano y no ningún país fuera o cercano, o incluso, digamos, lo que se habla es de cuando se presenten todas las pruebas, él recién aparecerá para dar su testimonio. Bueno, a Silva Villegas vemos que se le está acabando el tiempo para colaborar con la justicia, porque claramente la policía y la fiscalía ha podido obtener muchos elementos de prueba sin el apoyo, sin la colaboración de Juan Silva Villegas. Por eso, como dicen los abogados, ¿no? Si dentro de la red criminal se van acogiendo, van colaborando, el que se acoge al último es el que recibe menos beneficios. El que se acoge primero sale ganado. Lo hemos visto con Karelyn López, lo hemos visto con Bruno Pacheco, que no es que sean personas probas y éticas, no. Ellos con Samir Villaverde también.
Samir Villaverde, ellos forman parte de esta estructura, pero que han decidido colaborar con la justicia. Entonces, los que vengan después, como el señor Juan Silva, ya no van a obtener los beneficios que obtuvieron los primeros. Juan Silva claramente es una pieza clave en esta organización. ¿Por qué? Porque él era el ministro de Transportes y Comunicaciones. Él firmaba, él aceptaba los cargos o los puestos o a las personas de confianza que venían recomendadas de los congresistas o de estos asesores en la sombra. Juan Silva es el funcionario público y sobre el que pesaría mucha más, según más o menos lo que hemos podido ver, lo que ya postula el Ministerio Público. Esto ya es a nivel de Fiscalía de la Nación, porque estamos hablando de Juan Silva, un aforado, como le dicen, no por haber sido ministro de Estado. La Fiscalía tendría que ver una pena mayor para el señor Juan Silva por el nivel del cargo que tuvo. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que Salatiel Marrufo o que Auner Vázquez, ¿no? Porque ellos pueden decir, nosotros recibimos órdenes. Puede ser esa la defensa, ¿no? Pero en el caso de Juan Silva, él era ministro de Estado. Él no puede decir que lo hizo porque alguien ordenó. No, él no puede decir eso. Perfecto. Muchas gracias, Óscar Quispe, jefe de investigación del diario Perú 21, por estar con nosotros en Central de Informaciones, hablando justamente acerca de esta estructura, de este organigrama y sobre todo de la tesis fiscal y del informe policial en esta detención de los denominados asesores en la sombra.